¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Hoy le preguntaron al vicecanciller para las Américas del país de las hamburguesas si iban a invitar a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas a celebrarse en julio y que va a ser organizada por el país del norte. ¿Y ustedes saben la respuesta? Guabina, evasión, nada, no quisieron ni afirmar, ni confirmar, ni descartar. Que lo haya hecho el vicecanciller denota la fractura y la raya que significa invitar a Guaidó para estos actos, pero también denota el nerviosismo creciente que hay en el país del norte. Creciente. Es la primera vez desde 1994 que el país del norte busca organizar esta asamblea que convoca a todos los países de este continente. ¿Y ustedes saben por qué lo está haciendo? Porque ha perdido mucho terreno con la CELAC, porque sus candidatos de extrema derecha y de derecha están perdiendo a pasos agigantados contra los de izquierda y el progresismo en América Latina, porque ha sido un fracaso rotundo su política de sanciones a distintos países, entre ellos Nicaragua, Cuba, Venezuela, por mencionar solo los de este continente, porque como una basura, porque no han querido imponer lo que ellos les venga en gana. Y hay muchos países y muchos pueblos que están abriendo los ojos. Y se le ha colado China, se le ha colado Rusia y le está quitando mercados importantes que antes en América Latina lo tenían prácticamente todos. Y ahora lo tienen que compartir con los chinos. Solo para mencionar en el ámbito económico, ni hablar del ámbito militar, que Rusia ha venido avanzando con pie firme en este continente. Entonces, están dudosos. Guaidó no es garantía de reconocimiento prácticamente para menos de 5 o 6 países que quedan por allí pululando, jalándole pelotas al país de las hamburguesas. Del resto, Guaidó es una raya, porque no solamente es una raya a nivel diplomático internacional, sino que es una raya aquí a nivel interno, que le han quitado poder el G4, esa pelea que estuvieron allí para extender y prorrogar el mandato de Guaidó. Ahí salió más fractura y más peleados que nunca, y eso lo saben los gringos. Los gringos, en vez de meterse y dar órdenes, vieron cómo se comieron vivito a Guaidó el G4. Vieron los toros desde la barrera. Los gringos acaban de reconocer las elecciones en Venezuela. Solo a los 4 opositores que ganaron, pero indirectamente a todo el sistema electoral venezolano. Están tratando de detener los procesos de izquierda. Colombia los pueden perder próximamente. Brasil prácticamente está perdido con Bolsonaro a la cabeza. Y hay que recordar la situación de extrema gravedad que viven los gringos a lo interno. Biden en su peor momento de aprobación por debajo del 30%. La inflación que se los está carcomiendo. Los bienes, servicios, combustibles. Gente que ya no quiere trabajar. Renuncias masivas. El país Biden lo tiene a la deriva. Y los asesores de este señor presidente no pegan una. No pegan una en Nicaragua, no pegan una en Venezuela, no pegan una con Cuba, mucho menos con Rusia, mucho menos con China. Y el presidente de ese país poderoso diciendo cada día más loqueras. En estos días, hace apenas algunas horas atrás, dijo que ya nosotros no somos el patio trasero, sino el patio delantero.
Imagínense ustedes, tamaño loquera. ¿Para qué? Para tratar de congraciarse, para tratar de acercarse a un continente que ellos decían dominaban y que pensaban jamás o siempre iban a estar de súbditos a ellos. Entonces, van a organizar la Cumbre de las Américas porque no le queda de otra. Fíjense que no las organizaban desde el 94, así estaban tan sobrados que no se preocuparon por organizarla. Y ahora, desde el 94 a la fecha, han tenido que buscar esa organización. Recientemente, acuérdense ustedes, hace apenas unas semanas atrás, ellos organizaron una especie de asamblea de cumbre de la democracia, donde invitaron a Guaidó. Pero eso era como el abreboca para esta Cumbre de las Américas, que tiene más recorrido, que tiene más tono, que tiene más fuerza diplomática. Ahora se la están pensando. Así estarán de mal con el interino y así estarán ellos mal a lo interno, que tratan de recuperar el terreno. Yo lo veo lejos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes ahora manden sus puntos de vista al respecto. Muchas gracias. Será hasta la próxima.